Buenas noches, compañeras, compañeros. Reciban ustedes una cordial bienvenida, esperando que este espacio de diálogo y discusión nos ayude para un mejor manejo de nuestra información en el mundo virtual. Temática a tratar sobre los riesgos relacionados con el uso de la información. Las oportunidades que nos brinda Internet para facilitar muchas de las actividades humanas y contribuir al desarrollo personal de los usuarios son indiscutibles, pero también conlleva riesgos, por lo que debemos concientizar el buen manejo de la información. Mi nombre es Ángel Quinteros, seré el moderador. Como primer panelista tenemos al compañero Miguel Wilcamaigua. Segundo panelista, a la compañera Patricia Paguay. Tercer panelista, a la compañera Dilida Luengo. Cuarto panelista, al compañero Pablo Aguilar. Quinto panelista, a la compañera Marcela Carrillo. Como sexto panelista tenemos al compañero Diego Parra. Y como secretaria a nuestra compañera Rosa Troya. Muy bien, a continuación vamos a empezar con la primera intervención por parte del compañero Luis Wilkimay. El compañero tendrá 90 segundos máximo de su exposición al tema. El tema a discutir es el siguiente. ¿Qué es la identidad digital? Listo, estimados compañeros, muy buenas tardes. Le habla Miguel Wilcamaigua. Bueno, en esta tarde les voy a hablar sobre la identidad digital. En este caso, nosotros como identidad digital nos hacemos referencia a un conjunto de rasgos para que la colectividad nos pueda identificar. Ustedes pueden tener referencia como la cédula de identidad, ¿cierto? Y aplicado a lo que es, en este caso, las redes sociales, la identidad digital es como nosotros nos presentamos hacia el mundo, hacia el Internet, ¿no es cierto? Para eso, nosotros debemos tener ciertas preposiciones para poder presentarnos de buena manera, ¿no es cierto? Nosotros, todos ya creo que tenemos en este caso identidad digital, porque ya participamos en diferentes redes, blogs, foros, chats, comentarios online, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para nosotros tener una identidad digital que sea valedera y no está sujeta a riesgos, debemos seguir 3 pasos sencillos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que son los componentes. En este caso, tenemos nuestro componente digital, que es la parte personal, lo que yo hago visible en todas mis redes sociales, ¿no es cierto? Como son fotografías, videos, textos, etcétera. Por ejemplo, al momento que yo comparto un comentario en lo que es Facebook, un estado en WhatsApp, algún video en YouTube, entonces estoy haciendo parte de mi identidad digital y esa es una parte personal. Seguido a esto tenemos una parte social A, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cómo yo me dejo influenciar de la red, ¿no es cierto? Entonces, generalmente yo me dejo influenciar de los amigos y ellos me sugestionan cosas que yo debo compartir en mis blogs, en mis páginas sociales. Entonces, esa parte es la parte social. Y hay una parte social B. Entonces, ¿qué es esto? Esto viene a decir lo que a las personas que replican mis cosas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esas personas vienen a ser un reflejo de mi identidad, porque ellos replican lo que yo publico y en este caso pueden replicarlo de buena o mala manera. Pueden gente venir a comentar mis publicaciones y en caso ser mis amigos. Hay otras cosas que se debe tomar en cuenta en lo que es la identidad digital. Debo tener muy en cuenta lo que publico porque eso no se puede borrar. Las cosas que publico, cosas muy personales también pueden tomarlas para poder hacer cualquier daño, ya que publicar es muy fácil, se debe tener muy en cuenta lo que se publica y tener mucho cuidado con las personas a quien se publica, en este caso lo que son niños y adolescentes. Esto vendría a ser lo que es la identidad digital, compañero. Gracias, compañero Miguel, por la intervención. Voy a procederle a hacerle una pregunta. En base a la identidad digital,
si eliminamos datos o información de fotos, videos, ¿se eliminará definitivamente o permanecerá en algún sitio? Listo. Como les expliqué, la identidad digital es todo lo que yo publico en la red, ¿no es cierto? Depende de mucho del tiempo que yo tenga la publicación en la red. Muchas veces nosotros hacemos una publicación y eliminamos en el mismo rato, o hacemos un comentario y lo eliminamos en el mismo tiempo. Toda red social o toda página de internet tiene una parte que se llama servidor, donde se alojan todos los, en este caso, todos los datos que nosotros estamos publicando. Entonces, si en el caso yo elimino inmediatamente, este podría eliminarse completamente, pero si ya lo dejo pasar un cierto tiempo, existen buscadores, ¿no es cierto? Los buscadores de internet buscan todo tipo de información relacionado con lo que buscan a nivel mundial y esa información puede estar alojada en nuestro servidor, sea Facebook, de WhatsApp, de cualquier cosa, y ya puede ser replicada por otra persona. Y si otra persona ya tiene mi información y ya la borré, mi información ya está en el otro lado y ya puede ser imposible borrar este. Por eso, depende mucho del tiempo que yo tenga la información en la red. ¿Podré borrarla completamente o no podré borrarla? Recuerden que toda información por los tiempos de los siglos se queda guardada en los servidores. Ya, muy amable compañero. Continuamos con la segunda intervención por parte de la compañera Patricia Paguay. Así tendrá 90 segundos de exposición para exponer su tema. El tema es el siguiente. Riesgos relacionados con la información. Acceso a información poco fiable y falsa. Actuaciones delictivas por violación de la propiedad intelectual. Buenas tardes, compañeros. Les saluda Patricia Paguay, docente del Instituto Juan de Velasco de la ciudad de Riobamba. En los riesgos relacionados con la información hablaremos del acceso a la información poco fiable y falsa. A medida que aumenta el uso del Internet en nuestro país, cada vez son más las personas que frecuentemente necesitamos información para realizar nuestras actividades. Y muchas veces lo podemos obtener en Internet de manera más rápida, cómoda y económica que en el mundo físico. No obstante, hemos considerado algunos posibles riesgos. Entre ellos tenemos el acceso a la información poco fiable y falsa. Existe mucha información errónea y poco actualizada en el Internet, ya que cualquiera puede poner cualquier tipo de información en las redes. También tenemos la dispersión, pérdida de tiempo. A veces se pierde mucho tiempo para localizar diferente tipo de información que se necesita. Es fácil perderse navegando en el Internet. También tenemos otro punto que es el acceso a la información inapropiada y nociva. Existen varias webs que, pese a contener información científica, pueden resultar inapropiadas y hasta nocivas por el modo en que se abordan los temas, a la crudeza incluso de las imágenes. Otro de los puntos es acceso a la información peligrosa, inmoral e ilícita. Existe información poco recomendable y hasta con contenidos considerados delictivos. La globalidad de Internet y las diferentes culturas y legislaciones de los países hacen posible la existencia de estas páginas web en el ciberespacio. Su utilización puede dar lugar a múltiples problemas, como realizar un mal trabajo académico, tomar malas decisiones, etc. Ya, el uso del Internet también puede ser causa de adicción, pudiendo considerar que una persona la padece cuando ésta es incapaz de controlar el tiempo que está conectado. Además de que el Internet puede ser usado para potenciar otras adicciones como juegos, compras compulsivas, pornografía, etc. Pero para esto nosotros tenemos consejos en los cuales nos permitirán poder navegar de la mejor manera y no involucrar y no poder encontrar ese tipo de información, poder encontrar información verdadera y confiable. Uno de estos consejos generales lo podemos ver como tener siempre claro lo que estamos buscando, seleccionar los resultados, confrontar la búsqueda mediante la tesis y el plan de trabajo que estamos realizando, conservar las direcciones web que resulten útiles para poder encontrar la
información que necesitamos, apuntar siempre la fecha de nuestras consultas y asegurar las citas, las fuentes que nosotros necesitamos realizarla. Eso en respecto a al tema de la información poco fiable y falsa. Con respecto a al tema de las actuaciones delictivas por violación de la propiedad intelectual, podemos manifestar que los delitos contra la propiedad intelectual más comunes son la falsificación y la piratería. Son los dos grandes delitos contra la propiedad intelectual. La falsificación es la deliberada violación de un derecho de propiedad industrial. Esto es en contra de una marca comercial. Y la piratería es la deliberada infracción en contra de un derecho de propiedad intelectual o derecho de autor. En ambos casos se trata de infracciones que implican el uso o copia de una marca comercial o de material protegido por derechos de autor sin autorización de sus propietarios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando escribimos, cuando realizamos páginas web, sí, manejar correctamente con poner el derecho de cada uno de nosotros para que estos no sean piroteados ni sean falsificados. En cambio, la piratería es objeto de sanción, especialmente cuando se realiza a una escala comercial o con propósitos comerciales, porque afecta la justa restricción que pueden obtener los titulares de derecho sobre las obras de los diferentes campos, por ejemplo, en libros, en páginas web, en artículos científicos. Tenemos que tener mucho cuidado en eso y poder tener ese derecho en el cual nos eviten que hagan el plagio. Gracias. Muy amable, compañera. Gracias por la intervención. Continuamos con la tercera panelista, la compañera Dilinda Luego. Recordarles que tenemos 90 segundos máximos de exposición, por favor. Compañera, el tema a exponer es el siguiente: riesgos relacionados con la comunicación interpersonal, recepción de mensajes personales ofensivos, pérdida de intimidad. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Dilinda Luengo, trabajo acá en Macas. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes lo referente a la comunicación interpersonal. Según Sayas 2010, es una interacción que implica intercambio de información verbal y no verbal entre dos o más personas. ¿Por qué inicio con esto? Es muy importante porque la recepción de mensajes ofensivos y la pérdida de la intimidad en las redes sociales, principalmente nosotros somos los causantes, en cierta medida, de abrir estos espacios. Y para tratar de minimizar este tipo de situaciones, debemos entonces tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. En primer lugar, leer e informarnos sobre las políticas de privacidad de todas las redes en las que estemos incursionando, porque la mayoría de las veces no leemos nada. Evitar dar datos personales en las redes sociales como claves, etcétera. Evitar comentar sobre acciones que realizamos habitualmente y rutinas. No publicar sin autorización tanto imágenes como mensajes. Y a eso me refiero cuando hablé de la información, comunicación verbal y no verbal. Informar a través de los canales regulares sobre las cuentas sospechosas o los mensajes ofensivos. En fin, lo que debemos hacer es cuidar y pensar bien qué publicamos en las redes sociales. Muchas gracias. Muy amable, compañera, gracias por la intervención. Voy a proceder a hacerle una pregunta. ¿Qué medidas nos recomienda tomar si recibimos alguno de estos mensajes ofensivos o sufrimos pérdida de identidad? Bueno, en primer lugar, como ya lo dije, lo primero es tratar de identificar, en este caso, la cuenta sospechosa o los mensajes y hacer las denuncias dentro de los canales regulares. Cada una de las redes tiene su mecanismo para poder hacer este tipo de denuncias. Además de esto,
tomar otras consideraciones, como separar las cuentas personales de las cuentas de trabajo. Sobre todo se han visto muchos casos que tiene gente que ha perdido sus trabajos por mezclar estos ambientes, como lo que comentó el primer compañero. Evitar hacer clic en URLs con abreviaturas, este tipo de cosas. Configurar nuestras redes con los elementos de privacidad que se exigen, y eso en líneas generales. Pero sobre todo, leer bien todo lo que tenga que ver con la información de las políticas de privacidad de cada una de las redes sociales para poder cuidarnos y evitar todo este tipo de situaciones. Gracias. Muy amable compañera, gracias por la intervención. A continuación tenemos al cuarto panelista, compañero Pablo Aguilar, con el tema a exponer: riesgos relacionados con el acceso de los niños a información inapropiada y nociva, acceso a información peligrosa, inmoral, ilícita. Buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, un saludo para el docente, que lo veo que se ha integrado. Inge Jara, primero agradecerle por la paciencia que nos ha tenido. Creo que ha sido una experiencia bastante positiva este curso, y pues un agradecimiento creo que a nombre de todos los compañeros. Bueno, en lo que respecta al tema sobre riesgos relacionados al acceso de niños, yo creo que es un tema bastante importante, porque hoy en día este confinamiento nos ha traído que todos los niños tienen un acceso, si se quiere, ilimitado por la situación. Entonces, hay que tomar en cuenta que en las redes, en las páginas web, encontramos todo tipo de información. Al encontrar todo tipo de información, múltiple campo, si se quiere, pues nos va a traer muchos conflictos al saber que no está controlado por ninguna situación. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que se necesita el padre de familia, de una persona adulta, que tenga un compromiso de estar revisando qué tipo de información accede el niño. Entonces, muchas de las veces hay que tomar en cuenta que no se está controlando ese tipo de información por las páginas web. Es muy lógico que ellos controlen. Entonces, nuestro compromiso como personas adultas, como padres de familia, que se pueda controlar eso, ya que encontramos muchas páginas con temas como sexo, violencia, drogas, situaciones de racismo, de xenofobia, de pedofilia. Entonces, yo creo que es bastante criticable esto. En fin, en Internet, ustedes saben, encontramos de todo. Y lo importante, como repito, creo que es el control por parte de las personas adultas frente a lo que ven y dejan de ver los niños. Muy amable compañero Pablo, gracias por la intervención. Continuamos con la quinta intervención por parte de la compañera Marcela Carrillo. El tema a discusión: riesgos relacionados con actividades con repercusión económica, compras inducidas por una publicidad abusiva y estafa. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Marcela Carrillo y trabajo acá en la ciudad de Riobamba en el Instituto Juan de Velasco. Con respecto a los riesgos relacionados con la actividad con persecución económica, podemos decir que son compras inducidas por una publicidad abusiva, también que se llaman estafas. Estas compras y demás transacciones económicas, ya sea en tiendas virtuales, bancos, servicios formativos, que se realizan por Internet, especialmente si las empresas no son de solvencia reconocida, la virtualidad muchas veces enmascara sutiles engaños y estafas a los compradores. Las compras inducidas por una publicidad abusiva, aprovechando la escasa regulación de las actividades en Internet, las empresas utilizan sofisticados sistemas de marketing para seducir a los internautas e incitarles a la adquisición de productos, incluyendo publicidad subliminal. Sus anuncios de reclamo, los llamados banners, aparecen en todo tipo de webs y a veces resulta difícil separar los contenidos propios de la web, de la publicidad, de manera que a veces se acaba haciendo compras innecesarias. Ha existido también inconvenientes con los niños y jóvenes que han realizado compras sin control familiar a través del Internet, en ocasiones incluso utilizando tarjetas de crédito de familiares o de conocidos, siendo este ya un inconveniente familiar.
Muchas gracias, compañeros. Muy amable compañera Marcela por la intervención. Continuamos con el sexto panelista, compañero Diego Parra. El tema a discusión es el siguiente: riesgos relacionados con el funcionamiento de la red Internet, espionaje y problema de virus. Compañeros, muy buenas tardes. Soy el ingeniero Diego Parra, a las órdenes de todos. Les estoy saludando desde la ciudad de Riobamba. Trabajo en el sector público, exactamente en el municipio de Riobamba. En realidad, muy satisfactoria y felicitarle a todos mis compañeros por esta actividad. Mi tema ha sido sobre el funcionamiento de las redes y en este caso el espionaje y el problema de los virus. Todos sabemos la problemática que existe en los virus, cómo se propaga, con qué libertad se está haciendo este problema en las redes. E incluso llegamos al punto de estar bloqueados por el mismo. También hablamos sobre los funcionamientos de nuestros ordenadores, es decir, nuestras computadoras, que causan o pueden destruir nuestra información que nosotros la tenemos almacenada. Es decir, se vuelve un problema muy grande al momento de navegar, ¿no es cierto? También resulta imprescindible disponer de un sistema de antivirus, esto como un consejo muy importante para cada uno de los cibernautas que somos ahora y que por el problema de la pandemia hemos visto una herramienta muy importante, pero a la vez también se encuentra peligroso por este tipo de hackers o problemas de espionaje o problemas de virus que también se pueden dar de hoy en día. Aunque nosotros no lo creamos, este propio Facebook, esta red social, es una manera de interactuar a los hackers o los métodos de espionaje que se pueden dar en la actualidad. O sea, nosotros inesperadamente o involuntariamente podemos entregar nuestros datos personales a personas desconocidas en cualquier parte del mundo. Entonces, he ahí lo importante que nosotros debemos tener como mecanismos de protección ante estos cookies o ante estos virus que involuntariamente nosotros podemos descargar. Eso es en cuanto puedo informar. Muchísimas gracias, compañero. Muy amable compañero Diego, gracias por la intervención. Bien, a continuación vamos a pasar a una ronda final de preguntas, por lo que pedimos a algún compañera o compañera que nos ayude interviniendo con una pregunta para los panelistas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo quisiera hacerle una pregunta al ingeniero Aguilar. Quisiera hacerle la pregunta sobre, en la actualidad los niños tienen libre acceso a la información en la Internet. Nosotros como padres de familia y como docentes, ¿cómo podemos evitar que los niños sean víctimas de la información inapropiada y nociva? Ya. Bueno, muchísimas gracias, Mayrita. Buenas tardes nuevamente con todos. Yo creo que es muy importante el tema en realidad, y ahí sí me voy a tomar más de 60 segundos por el simple hecho de lo siguiente. Yo creo que es importante que todo padre de familia tenga el conocimiento básico de cómo configurar un dispositivo. Es decir, yo creo que todos hemos pasado por ver videos de YouTube, por ejemplo, pero creo que a muchos de nosotros no sabemos que hay cómo configurar una parte en el YouTube para que solo tenga videos de acceso a niños, por ejemplo, de cierta edad. Entonces, el tener este tipo de configuraciones da el respaldo al padre de familia de que no va a poder observar cierto tipo de videos, aunque obviamente está filtrado el contenido, pero siempre se escapa por ahí escenas o algún tipo de situación de violencia o si hablemos de pornografía en cierta parte también. Entonces yo creo que la respuesta a esta pregunta, Mayrita, y para todos los compañeros, es la configuración de los dispositivos. Asimismo, podemos configurar las páginas web y podemos configurar los navegadores en los que estamos trabajando para que los niños no tengan un libre acceso. Entonces hay que tener en cuenta que la información que ellos pueden observar nunca va a ser igual a la que nosotros vamos a tener acceso. ¿Sí? Eso entonces, compañeros, muchísimas gracias. Muy amable compañero.
Tal vez algún otro compañero o compañera que desee formular otra pregunta. Recordemos que 60 segundos, por favor, al panelista para responder. Gracias. Muy buenas Compañera, tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jenny López y mi pregunta va dirigida a la compañera Marcela Carrillo. La pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que se debería implementar normas que regulen el uso de la publicidad, tanto a lo que respecta a su contenido como a su frecuencia? Gracias, Jenicita, por la pregunta. Con respecto a lo que usted, a su interrogante, pienso que es preciso que exista una entidad encargada de desarrollar, de difundir y de garantizar las normas deontológicas publicitarias como un código de buenas prácticas. De hecho, a nivel internacional existe la Cámara Internacional de Comercio, que es una entidad independiente y no gubernamental, que se ha convertido en la organización para la presentación de los intereses del comercio y para la defensa de la empresa, basándose en un código de práctica publicitaria. Esta tiene por objeto permitir el control de la publicidad engañosa en interés de los consumidores, de los competidores y del público en general. Además, establece que en qué condiciones es legal la publicidad comparativa. Así pues, se establece unas tipologías de publicidad que se han de cumplir las condiciones establecidas. Eso con respecto a su pregunta, Jenny. muy amable, compañera, por la respuesta. Creo que las amenazas virtuales siempre han existido. A diferencia, es que ahora el enemigo es más rápido, más difícil de detectar y mucho más atrevido. Por eso nosotros como usuarios debemos estar alertas y tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos o minimizar las consecuencias no deseadas. Queremos agradecer infinitamente a los compañeros por la actuación en este panel de discusión, igualmente al ingeniero Edwin por acompañarnos y por supuesto a la compañera Rosa Troya por la colaboración al grupo. Muy amable, gracias.